Hay un número que la mayoría de las personas de 40 años nunca ha calculado con honestidad. No cuánto cuesta la casa que quieren, no cuánto les aprobó el banco. El número que realmente importa es otro. ¿Cuánto de su ingreso mensual se iría en la cuota hipotecaria si compraran hoy? Porque ese porcentaje es el que determina si los próximos 20 o 30 años van a construir patrimonio o simplemente a sostener una propiedad mientras sacrifican todo lo demás. En Estados Unidos, el ingreso promedio de un hogar es de $83,730 anuales según el Census Bureau. El ingreso necesario para comprar la vivienda promedio del mercado, no una de lujo, la del punto medio, la que la mitad de las propiedades supera y la otra mitad no alcanza, es de $106,731. Una brecha de casi $23,000 al año. El hogar típico americano no puede comprar la casa típica americana. En América Latina, la ecuación es diferente en los números pero idéntica en la estructura. Los precios de la vivienda en las ciudades principales de México, Colombia, Chile y Perú han crecido a un ritmo que los salarios reales no han podido seguir. El resultado es el mismo. Millones de familias tomando decisiones de compra que los bancos aprueban, pero que la aritmética del presupuesto real no soporta. Y esa decisión, tomada mal una sola vez, puede limitar la libertad financiera de una familia durante décadas enteras. Para entender el problema de fondo, hay que entender primero cómo los bancos evalúan si alguien puede comprar una vivienda. El marco que ha gobernado los préstamos hipotecarios durante décadas se conoce como la regla 2836. El primer número significa que los costos de vivienda, la cuota del crédito, los impuestos prediales, el seguro del inmueble y cualquier cuota de administración no deberían superar el 28% del ingreso bruto mensual. El ingreso bruto es antes de impuestos, antes de descuentos, el número que aparece en el contrato. El segundo número significa que el total de deudas mensuales, incluyendo la vivienda más crédito de vehículo, préstamos personales, tarjetas de crédito y cualquier otra obligación recurrente, no debería superar el 36% del ingreso bruto. Una persona que gana el equivalente a $7,000 mensuales antes de impuestos debería gastar como máximo $1,960 en vivienda bajo este marco. Su total de deudas no debería pasar de $2,520. El problema es que los bancos aprueban montos que superan ampliamente esos umbrales. En Estados Unidos, los préstamos FHA permiten hasta el 43% de deuda sobre ingreso. Algunos préstamos convencionales aprueban el 45%. Con historial crediticio sólido, hay instituciones que aprueban hasta el 50%. En América Latina ocurre algo similar. Las instituciones financieras maximizan el monto prestado porque su negocio es colocar crédito, no garantizar que el deudor viva bien después de pagar. Que el banco te apruebe algo no significa que puedas permitírtelo. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando una familia destina el 40% de su ingreso bruto a la vivienda, lo que queda para vivir es mucho menos de lo que parece en papel. Un hogar que gana el equivalente a $100,000 anuales en términos de poder adquisitivo, después de impuestos tiene disponibles aproximadamente $6,500 mensuales. Si la cuota hipotecaria consume $3,333, que es el 40% del ingreso bruto, la vivienda está absorbiendo más del 51% del ingreso real disponible. Lo que queda para todo lo demás, alimentación, transporte, salud, educación de los hijos, ahorro para el retiro, fondo de emergencia, es menos de $3,200 al mes. La Reserva Federal de Estados Unidos reporta que el 37% de los americanos no puede cubrir un gasto inesperado de $400 con efectivo disponible. Los presupuestos de vivienda estirados al límite explican gran parte de esa fragilidad. En América Latina, el fenómeno tiene una capa adicional de complejidad.
Las tasas de interés hipotecarias son estructuralmente más altas que en economías desarrolladas. En México, una hipoteca puede tener una tasa de entre el 10% y el 13% anual. En Colombia, entre el 12% y el 16%. Eso significa que el costo financiero del crédito es significativamente mayor, que una proporción más alta de cada cuota mensual se va en intereses durante los primeros años, y que el margen de error en la decisión de compra es mucho más estrecho. Ahora veamos qué compra el dinero realmente en distintos niveles de ingreso, porque los números abstractos no dicen nada hasta que se aplican a situaciones concretas. Tomemos como referencia una familia con un ingreso equivalente a $50,000 anuales en poder adquisitivo. Eso es aproximadamente $4,167 mensuales antes de impuestos. Bajo la regla del 28%, su presupuesto máximo de vivienda es de $1,167 al mes. Ese monto debe cubrir la cuota del crédito, impuestos prediales y seguro del inmueble. Después de descontar esos gastos fijos, lo que queda para el servicio de la deuda hipotecaria propiamente dicha es aproximadamente $900 a $950. Con tasas al nivel americano actual de cerca del 6%, ese pago mensual soporta un préstamo de aproximadamente $150,000 a $160,000. Con un enganche del 10%, esta familia puede aspirar a una propiedad de alrededor de $165,000 a $175,000. El precio mediano de la vivienda en Estados Unidos supera los $415,000. Esta familia puede adquirir aproximadamente el 40% de esa vivienda mediana. En el contexto latinoamericano, adaptando los ingresos a los mercados locales, el resultado estructural es el mismo. En Ciudad de México, Bogotá o Santiago, una familia con ingresos en el rango medio-bajo puede acceder a vivienda, pero generalmente en las periferias urbanas, con tiempos de desplazamiento significativos y con propiedades que en muchos casos se deprecian en términos reales con el tiempo. El punto no es que sea imposible, es que la aritmética tiene consecuencias concretas, que es mejor calcular antes de firmar, no después. La situación cambia de forma significativa a medida que el ingreso sube, pero también cambian las aspiraciones, y ahí está la trampa. Con un ingreso equivalente a $75,000 anuales, el presupuesto de vivienda bajo la regla del 28% asciende a $1,750 mensuales. Después de impuestos prediales y seguro, el servicio de deuda disponible es de aproximadamente $1,400 a $1,500. Eso soporta un préstamo de alrededor de $235,000 a $250,000 y una propiedad de aproximadamente $260,000 a $280,000 con enganche del 10%. A este nivel de ingresos se abren mercados con economías reales, oportunidades de empleo diversas y costos de vida manejables. No son los destinos más aspiracionales, pero son lugares donde la matemática funciona, donde la cuota no consume todo el margen disponible y donde quedan recursos para construir patrimonio más allá de la vivienda misma. El problema aparece cuando este nivel de ingreso se enfrenta a los mercados más demandados. En las ciudades principales de América Latina que han experimentado apreciación acelerada en la última década, los precios en las zonas de mayor demanda requieren ingresos que están muy por encima del promedio para mantenerse dentro de parámetros financieros sanos. El resultado es la misma disyuntiva que viven millones de familias americanas. Vivir donde se puede pagar y aceptar limitaciones de oportunidad, o vivir donde se concentran las oportunidades y aceptar costos de vivienda que se comen entre el 40% y el 50% del ingreso. Ninguna de las dos opciones es satisfactoria. Ambas representan compromisos que generaciones anteriores no enfrentaron en la misma magnitud. Llegar a ingresos de 6 cifras, el equivalente a $100,000 anuales en poder adquisitivo, suena como haber llegado a un umbral de comodidad financiera. En términos de vivienda, en los mercados más cotizados, apenas alcanza.
Con $8.333 mensuales brutos y una regla del 28%, el presupuesto máximo de vivienda es de $2.333. Después de impuestos y seguro, el servicio de deuda disponible es de $1.900 a $2.000. Eso soporta un préstamo de entre $315,000 y $335,000 y una propiedad de aproximadamente $350,000 a $370,000 con enganche del 10%. Una vivienda que en muchos mercados intermedios representa acceso real a propiedad de calidad, pero que en los mercados donde se concentra el capital, la tecnología, los servicios financieros y las industrias de mayor crecimiento está muy por debajo del precio mediano. Esa es la realidad que los datos revelan con claridad. 6 cifras de ingreso anual abren mercados secundarios y ciudades intermedias. Pero en los centros económicos principales del mundo, incluyendo las zonas premium de las grandes capitales latinoamericanas, un ingreso de 6 cifras no garantiza acceso a vivienda mediana sin comprometer la salud financiera del resto del presupuesto. El enganche cambia todo el cálculo, y este es el punto que más subestima la mayoría. Todo lo analizado hasta aquí asume un enganche del 10%, pero el enganche promedio real en el mercado es significativamente mayor. Según datos de la Asociación Nacional de Realtors de Estados Unidos para 2025, el enganche mediano de todos los compradores es del 19%. Los compradores que ya han tenido propiedad anteriormente promedian un 23%. El pago inicial típico alcanzó los $70,000 en 2025, un récord histórico. La diferencia entre un enganche del 5% y uno del 20% en la misma propiedad no es menor. Veamos el caso de una familia con ingreso equivalente a $100,000 que intenta comprar una propiedad de $400,000. Con un enganche del 5%, el préstamo es de $380,000. Al 6% de interés anual, la cuota de capital e intereses es aproximadamente $2.279 mensuales. Sumando impuestos y seguro, el costo total de vivienda llega a alrededor de $2.800 al mes, que representa el 34% del ingreso bruto. Esto supera la regla del 28% y se acerca al límite superior de lo recomendado. Con un enganche del 20%, el préstamo baja a $320,000. La cuota de capital e intereses cae a aproximadamente $1.919. El costo total de vivienda es de aproximadamente $2.445 al mes, que representa el 29% del ingreso bruto, manejable y dentro de parámetros sanos. La misma familia, el mismo ingreso, la misma propiedad. La diferencia es tener $60,000 más de enganche. Eso explica por qué los enganches siguen subiendo. Quienes tienen capacidad de poner más al inicio reducen significativamente la carga mensual y el costo total del crédito durante toda la vida del préstamo. También explica por qué la transferencia intergeneracional de riqueza se ha vuelto tan determinante en las decisiones de vivienda. Según datos de Estados Unidos, más del 27% de compradores entre 26 y 34 años recibió ayuda de sus padres para el enganche. 1 de cada 4 compradores jóvenes dependió de capital familiar. Quienes tienen padres que construyeron patrimonio inmobiliario pueden acceder a ese capital. Quienes no lo tienen ahorran más tiempo, compran más tarde y acceden a propiedades de menor valor. En América Latina este efecto es aún más pronunciado. La brecha entre quienes heredan capital y quienes construyen desde cero es estructuralmente más difícil de cerrar cuando las tasas hipotecarias son más altas, los plazos de los créditos son más cortos y los precios en las zonas de mayor demanda han crecido más rápido que los ingresos durante años. La edad promedio del comprador de primera vivienda en Estados Unidos llegó a los 40 años según datos recientes. Hace 2 décadas era significativamente menor. Ese desplazamiento no es casual. Es el resultado acumulado de precios más altos, tasas más altas y la necesidad de acumular enganches más grandes antes de poder entrar al mercado.
¿Qué significa todo esto para quien está tomando o considerando tomar una decisión de vivienda hoy? El primer paso es calcular los números reales con honestidad, no el monto máximo que el banco aprobaría. El monto que mantiene el costo de vivienda por debajo del 28% del ingreso bruto y el total de deudas por debajo del 36%. El segundo paso es entender que hay palancas dentro del control de cada persona que afectan directamente esta ecuación. Aumentar el ingreso es la más directa. Cada aumento equivalente a $20,000 anuales en poder adquisitivo agrega aproximadamente $55,000 a $65,000 de capacidad de compra de vivienda. El desarrollo profesional y la mejora de ingresos tienen un impacto directo y cuantificable sobre las opciones de vivienda disponibles. Reducir otras deudas crea espacio dentro del margen total del 36%. Eliminar una cuota de crédito vehicular o un préstamo personal de $500 mensuales libera esa capacidad para trasladarla al crédito hipotecario sin salir de los parámetros recomendados. Acumular un enganche mayor reduce el monto prestado y el costo mensual. Cada $40,000 adicionales de enganche reduce el préstamo en esa misma cantidad y puede ahorrar decenas de miles en intereses pagados durante la vida del crédito. Y la flexibilidad geográfica, cuando existe, puede ser la palanca más poderosa de todas. Un profesional que puede trabajar de forma remota o que tiene opciones en ciudades de menor costo, puede acceder a una calidad de vivienda radicalmente superior con el mismo ingreso. La diferencia en costo de vivienda entre las ciudades premium y las ciudades intermedias en América Latina puede representar décadas de diferencia en la velocidad de construcción de patrimonio. La decisión de vivienda es probablemente la decisión financiera más grande que la mayoría de las personas tomará en su vida. Y es la decisión que con mayor frecuencia se toma basada en lo que el banco aprueba, en lo que hacen los amigos o en la presión de que alquilar es tirar el dinero, en lugar de basarse en un análisis riguroso de lo que el presupuesto real puede sostener sin comprometer todo lo demás. Comprar por encima de las posibilidades reales no es señal de éxito. Es una restricción que se instala en el presupuesto durante décadas, que reduce las contribuciones al retiro, que elimina el fondo de emergencia, que convierte cualquier imprevisto, una enfermedad, un periodo de desempleo, una reparación mayor, en una crisis financiera. La paradoja es que la decisión más conservadora en apariencia, comprar menos de lo que el banco aprobaría, mantener el costo de vivienda dentro de los parámetros recomendados, priorizar el margen financiero sobre los metros cuadrados, es la que con mayor frecuencia construye más patrimonio a largo plazo, porque el margen que se preserva no desaparece, se reinvierte, se acumula. Se convierte en el capital que financia la siguiente etapa, sea una propiedad mejor en el futuro, la educación de los hijos, el retiro o simplemente la libertad de tomar decisiones sin que la presión de la cuota hipotecaria lo condicione todo. Conoce tus números reales. Calcula lo que puedes permitirte bajo parámetros sanos, no lo que el banco dice que puedes pagar. Toma la decisión basada en esa realidad y no en aspiraciones que la aritmética no soporta. La vivienda bien elegida es la base sobre la que se construye todo lo demás. La vivienda mal elegida es el ancla que lo frena durante décadas. El análisis justifica el tiempo que tome hacerlo bien. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si este contenido te ayudó a ver la decisión de vivienda desde una perspectiva más estratégica, compártelo con quien esté considerando dar ese paso. Nos vemos en el próximo episodio de La Curva del Profit.